¿De dónde vino Dios? Pero antes de que la luz rasgara la oscuridad, antes de que la primera estrella brillara en el infinito, una pregunta flotaba sobre todo. ¿De dónde vino Dios? Un enigma que desafía no solo la fe, sino también la razón. Filósofos y científicos han intentado comprender su existencia eterna, pero cada respuesta solo genera más interrogantes. Si todo lo que existe necesita un principio, ¿qué se puede decir de aquel que siempre ha existido? ¿Cómo concebir algo sin origen? La mente humana lucha por aceptar a un ser que no fue creado. Desde los primeros tiempos hemos buscado patrones, causas y efectos, pero Dios no se ajusta a esas reglas. Él es el mismo origen, la raíz de toda existencia. Si hubiera algo antes de Él, ese algo sería Dios. La cuestión sobre su creación nos lleva a un viaje más allá de la ciencia y de la fe, un camino donde el tiempo no existía, donde la materia no tenía forma, donde solo existía lo absoluto. El tiempo, el espacio y la materia son inseparables. Si hubiera materia sin espacio, ¿dónde estaría? Si hubiera espacio sin tiempo, ¿cuándo existiría? El universo surgió de esta interconexión, pero Dios está más allá de ella. Él es quien trasciende las leyes que conocemos, desafiando nuestra comprensión. Desde Platón hasta los físicos modernos, la búsqueda del origen del universo siempre ha chocado con algo inmutable. Y entonces en el principio Dios habló. Su voz rompió el vacío, hágase la luz y la luz se hizo. Pero la pregunta permaneció, ¿quién era aquel que ordenó la creación? El origen de Dios es una cuestión que va más allá del tiempo y desafía la lógica humana. Antes de que los cielos y la tierra tomaran forma, antes de la primera partícula de materia, Dios ya existía soberano solitario, majestuoso en su infinita esencia. No tiene un comienzo, no hay un momento en el que haya surgido. Él simplemente es. Algunos argumentan que la Tierra fue creada sobre hace 6000 años, basándose en interpretaciones literales de las Escrituras. Pero la verdadera cuestión no es cuándo comenzó el mundo, sino qué vino antes de todo. ¿Cómo entender un ser espiritual en un universo material? ¿Cómo un creador inmaterial puede interactuar con una realidad física? Esta interrogante fascina tanto a creyentes como a escépticos, pues la misma idea de Dios desafía las reglas de la existencia que conocemos. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Esta es una de las preguntas más repetidas en la filosofía y la ciencia, pero parte de una premisa errónea. Algo que siempre ha existido no puede haber sido creado. Algunos prefieren creer que el propio universo es eterno, que no hubo un creador. Sin embargo, todo lo que observamos apunta a un comienzo definido, un instante en el que la materia, el espacio y el tiempo comenzaron a existir. ¿Y qué vino antes de eso? En un debate sobre la fe y la razón, un físico cuestionó la lógica de la Trinidad. ¿Cómo podría Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo algo podría existir en dos naturalezas distintas? La duda se expandió hacia un concepto aún mayor, la naturaleza de la conciencia. Si no podemos definir completamente qué son estos elementos, ¿cómo podríamos comprender la totalidad divina? La respuesta llegó de manera simple e irrefutable. Todos aceptan la existencia de la conciencia y la energía, aunque no puedan explicarlas completamente. Lo mismo ocurre con Dios. No necesitamos comprender por completo su esencia para reconocer su existencia. Después de todo, hay misterios que van más allá de la razón, y Dios es el mayor de ellos. Si te gusta este contenido, no olvides darle a él me gusta y suscribirte al canal. Ahora volvamos al video. Si la existencia de la conciencia y la energía no requiere una explicación absoluta para ser aceptada, ¿por qué debería ser diferente con Dios? La idea de un creador eterno incomoda.
porque desafía la necesidad de un punto de partida. Pero esta existencia de un comienzo no solo se aplica a lo que es finito. Dios, por su propia naturaleza, es eterno. Él no ocupa un lugar en el tiempo, pues fue Él quien creó. El tiempo no está limitado por el espacio, pues el espacio es su obra. No necesita una causa, pues está más allá de la relación entre el principio y el fin. Él simplemente es, siempre fue y siempre será. Preguntar quién creó a Dios es tan incoherente como cuestionar el sonido del silencio o el color del viento. El creador es increado. Su existencia no puede ser explicada por la lógica causal que rige el mundo físico. Causa y efecto son leyes que rigen el universo. Pero Dios está más allá de todo eso. Aplicar esas reglas a Él es un error de categoría, como tratar de medir lo infinito con una regla diseñada para lo finito. Curiosamente, incluso los pensadores ateos reconocen la existencia de verdades eternas que no necesitan causa. Daniel Dennett, por ejemplo, admite que conceptos matemáticos como los números y las ecuaciones simplemente existen, nunca fueron creados, nunca tuvieron un comienzo y sin embargo son innegables. Si aceptamos que tales abstracciones son atemporales, ¿por qué no considerar que un ser puede ser increado y eterno? La noción de un creador sin origen no es solo una creencia teísta, sino una necesidad filosófica. Todo lo que comienza necesita una causa, pero algo debe ser el origen de todas las causas. La propia existencia clama por un principio absoluto, un fundamento último, que no dependa de nada más que de sí mismo. Llamar a eso Dios o de otro modo no cambia el hecho de que la realidad exige un punto de partida, que no haya sido causado por nada externo. Incluso aquellos que rechazan la idea de Dios recurren a explicaciones que presuponen algo eterno. Algunos proponen la existencia de un multiverso infinito, en el que nuevos universos surgen constantemente, sin la necesidad de un creador. Otros hablan de campos cuánticos, que generan partículas espontáneamente sin un agente externo. En ambos casos se reconoce que algo siempre ha existido. La diferencia está solo en el nombre que se le da a ese algo. Al final Dios puede ser negado, pero el principio del increado es inevitable. Y si incluso aquellos que niegan a Dios terminan aceptando la existencia de algo eterno, queda la pregunta: ¿cómo ese algo dio origen al universo? ¿Qué es necesario para que la realidad exista? La respuesta está en la interconexión entre el tiempo, el espacio y la materia. Estos tres elementos son inseparables. Sin tiempo no hay cuándo existir. Sin espacio no hay dónde estar. Sin materia no hay que llenar esa realidad. El universo no podría surgir de manera, pues cada uno de esos aspectos depende del otro para poder tener sentido. Todos tuvieron que aparecer simultáneamente. La Biblia ya señalaba esta verdad desde el primer versículo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está la base de todo. En el principio indica el tiempo. Los cielos representan el espacio. La tierra simboliza la materia. En una sola frase vemos la escritura fundamental del universo formándose. La ciencia moderna solo confirma lo que ya existía. La creación requirió una trinidad esencial. Esta trinidad no se limita al tiempo, al espacio y a la materia. Dentro de cada uno de estos elementos hay una subdivisión triple. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El espacio se extiende en ancho, alto y en el profundo. La materia se manifiesta en los estados líquido, gaseoso y sólido. Este patrón refuerza la firma de un creador que trabaja a través de la perfección numérica y estructural, pero Dios no está preso a esta creación.